Buenas noches. Hoy retomamos las entrevistas de Gracias por Nada con un invitado de un partido aún pequeño que ha logrado sentar en el banquillo a toda la poderosa cúpula del proceso independentista de Cataluña. Nos acompaña Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de Vox, abogado, profesor del máster de acceso a la abogacía en diversas universidades y firme defensor de la unidad de España. Como pieza fundamental de Vox, Fernández se muestra convencido de que los ideales del partido han calado entre los españoles y que tras años de reivindicaciones y batallas, por fin ha llegado el momento de que se escuche su voz desde los escaños. Muy buenas noches, don Pedro. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer y una responsabilidad. A vosotros. Pero antes de comenzar, una pregunta muy sencilla. Júreme, por su conciencia o por su honor, que no ha recibido usted ninguna presión de ninguna institución u organismo para rebajar la actitud política, la actitud jurídica, perdón, del trabajo jurídico de Vox frente al separatismo catalán. Por lo que se respecta a mí, lo juro. Con respecto a otro tipo de actores en los procedimientos judiciales, no puedo decir lo mismo, no lo sé. Bien, no, si lo digo para esta España de la conspiración en la que estamos, que ya sabe que todo el mundo piensa siempre que hay presiones por todos lados. Pero bueno, está bien, usted lo ha jurado por usted, eso está fenomenal. ¿Cómo es posible que en esa acción jurídica haya acabado con 9 presos de momento? Son 7 los fugados, 2 en libertad pero bajo fianza, y creo que unos cuantos más que tarde o temprano pasarán por prisión. ¿Y cómo es posible que no solamente no se haya detenido el proceso independentista en Cataluña, sino que vaya en aumento? Bueno, no es una cuestión jurídica si el procedimiento separatista tiene que continuar o no tiene que continuar, o continúa o no continúa. Es una cuestión estrictamente política, y en este sentido es el Gobierno de España el que ha tenido la responsabilidad de permitir que el proceso separatista llegue al punto en el que está y que de alguna manera pueda continuar en el futuro. Ya, o sea que las culpas las tenemos que achacar al Gobierno. Siempre. Siempre. Esa es la política. Eso es lo que es un leal partido de la oposición. Eso está bien, ¿no? Está mal. Usted que ha tenido la oportunidad en el tribunal de mirar a los ojos a un golpista catalán, a muchos de momento, personas que hace poco eran normales. Me refiero a gente que tomaba fideuà y que iba a la playa y cantaba canciones de John Lennon con sus amigos. ¿Usted qué les ha mirado a los ojos? ¿Pero qué ha visto en esos ojos? Bueno, lo que desde luego no he visto es ningún tipo de arrepentimiento. Son personas que siguen convencidas en que lo que han hecho ha sido lo correcto, que nunca han instado la violencia, que nunca han incumplido la ley y que están dispuestos a continuar en el futuro con el mismo comportamiento, la misma actitud. ¿Con el mismo comportamiento? ¿No ha encontrado usted en ellos miedo? ¿No ha visto en sus ojos temor? ¿No ha encontrado respeto ante la... Estoy en el Tribunal Supremo. Ninguno, ni siquiera respeto hacia el propio instructor. De hecho, en algunas ocasiones incluso se han encarado a él. Se le han encarado. Se han llegado a encararse. Y cuando miran, y los ojos cuando les miran a ustedes, es decir, a los abogados de Vox, que son la acusación, ¿qué ven sus ojos? Bueno, diría que con simpatía, pero no es cierto. Efectivamente, las miradas no son agradables y como se decía antiguamente, ¿no?, en Homero, ¿no?, en su obra de la Odisea y de Ilíada, pues con la mirada torva, ¿no? La mirada torva. Entonces, con la mirada torva siempre. La mirada torva y esquiva, efectivamente. ¿Cómo se imagina que puede estar dentro de 20 años? En este caso, habría 3 personajes que me interesarían. Usted, Vox y España. Empezando por usted. ¿Cómo se imagina que estará? Bueno, dentro de 20 años yo me veo trabajando porque sé que no me voy a poder jubilar, con lo cual no. Estoy convencido de ello, ¿no? Lo que en 20 años me veo trabajando en el sector privado, en ningún caso en la política. Con respecto a Vox, veo al partido que dentro de 20 años será un partido completamente asentado en la política española, con representación en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo, y de alguna manera siendo un partido que condiciona las decisiones del gobierno que esté en cada momento. ¿Podría llegar a ser un partido de gobierno algún día? Bueno, si se dan las condiciones, ¿por qué no? Si se dan las condiciones, ¿por qué no? Desde luego es muy difícil, teniendo en cuenta que los 2 partidos del sistema han hecho lo indecible para que no surjan nuevas opciones políticas. Pero si se dan las circunstancias, no hay que descartarlo. Y España en 20 años, que es la mayor preocupación. Bueno, pero los 2 primeros también me importan, lógicamente, sí. Pero no
No tanto. Bueno, España en 20 años más expresaría un deseo, ¿no? Y es un deseo de que no haya partidos separatistas, que la unidad de España no se ponga en tela de juicio cada 2 por 3, que los partidos de izquierda, si existen entonces, espero que no, pero si existen entonces sean partidos responsables y de alguna manera espero que en 20 años los españoles puedan estar orgullosos plenamente del país en el que viven y que de alguna manera pues seamos un país referencia en el mundo. Claro, pero lo que pasa es que los Reyes Magos la carta se escribe en enero y usted acaba de hacer una carta a los Reyes Magos en mayo. Va a ser complicado todo lo que ha pedido. Para empezar, ¿qué habría que pedir? ¿La ilegalización de los partidos independentistas en ese caso? Bueno, eso nos parece fundamental. Nos parece fundamental, como ya ocurre en otros países del entorno, como se suele decir por los partidos del sistema cuando les interesa sacar lo de los países del entorno, ¿no? En países como Alemania y Portugal, esas referencias a la ilegalización de los partidos separatistas o independentistas es una cuestión que viene reflejada y que por tanto nos parece a nosotros esencial para que de alguna manera no se produzcan situaciones como las que estamos viviendo en los últimos años. Pues no han llegado ustedes todavía al Congreso de los Diputados, pero todas las encuestas, incluso las encuestas que tienen esas zonas de sombra en las que no les mencionan, aseguran que Vox entrará en el Congreso y no digamos antes en el Parlamento Europeo o en los ayuntamientos. Y han conseguido que todos los partidos políticos estén en su contra. ¿Qué están haciendo que molesta tanto? Esa idea de ilegalizar partidos, por ejemplo, puede estar entre... ¿Qué hacen? Bueno, en realidad no ha habido un cambio de actitud. Siempre han estado todos los partidos del sistema contra Vox y ahora también. Lo que ocurre es que podemos diferenciar varias fases. Primero nos ignoraban, luego se burlaban de nosotros, a continuación nos atacan, que es donde estamos, y esperamos que la última etapa sea ya que nos tengan respeto porque hemos conseguido representación en el Parlamento español. ¿El respeto se gana con representación en el Parlamento? O ustedes ya lo tienen de parte de la ciudadanía, pero... ¿hace falta entrar en el Congreso de los Diputados? Sí, por lo menos para que ya no les demos pie a decir aquello de que somos un partido extraparlamentario y que por tanto no tenemos la representación suficiente para poder ni siquiera a veces hablar. Estoy recordando partidos que entraron pero que luego fracasaron, como UPyD. ¿Qué les distingue a ustedes? ¿Cuál es la razón esencial de Vox para que la gente que está dudando si votar o no votar pudiera decirles, vamos a hacer una labor en el Congreso de los Diputados? ¿Cuál es ese punto esencial en el que usted le diría a alguien, vota a Vox? Bueno, hay elementos coincidentes, es verdad, la defensa de España, la lucha contra el terrorismo, en eso sí que efectivamente hay coincidencias. Luego hay cuestiones más de tipo, entendemos, moral, ¿no? De alguna forma, cuestiones como el tema del aborto, el tema de intentar evitar que el Islam radical pueda integrarse completamente en España, que son cuestiones que tal vez ahí nos diferencian y que son cuestiones muy importantes porque la política no solamente es economía, no es decisiones legislativas para satisfacer al pueblo en el momento en que ocurren determinadas circunstancias, son también decisiones de calado que puedan permanecer en el tiempo. Y a todo esto le llaman ultraderecha. Bueno, es un término, ese es entre otros, ¿no? Nos llaman, sí, bueno, pero bueno, efectivamente ese es el más común, ¿no? Bueno, nosotros conocemos en esta casa lo que es que nos etiqueten de una manera que no somos, pero ¿ustedes cómo lo llevan? En general bien, porque en realidad cuando un medio de comunicación o un oponente político nos llaman ultraderecha, no se dan cuenta que realmente a nosotros nos afecta, ni nos va ni nos viene. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros ideales, nuestro ideario y el camino que estamos adoptando y por tanto nos pueden llamar ultraderecha, nos pueden llamar de otra manera, que sinceramente es que nos da lo mismo. A mí me da la risa, personalmente, en fin. Da un poco de pena por los de ultraderecha de verdad, ¿no? Porque claro... Yo lo siento por ellos, porque realmente dice, bueno, Vox de ultraderecha, pero bueno, eso es una vergüenza, si los de ultraderecha somos nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin, ellos tendrán también que reclamar esa bandera y de alguna manera salir a la palestra y decir, no, que es que la ultraderecha somos nosotros, no son los de Vox, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Desde un punto de vista político, y ahí apelo al político que lleva y que algún día dejará de ser dentro de 20 años, posiblemente. ¿Qué es mejor para España? ¿Tener a Puigdemont huido en Alemania o tenerle en una celda en España, con vistas a Extremadura, por ejemplo?
Bueno, yo no distinguiría la cuestión política de la cuestión jurídica. Lo mejor es que Puigdemont esté encarcelado en Extremera, en cualquier otra prisión, incluso hasta aceptaríamos que fuese uno cercano a su residencia, pero que esté encarcelado, que esté condenado y que de alguna manera eso genere confianza en la política, en los tribunales por parte de los españoles y que de alguna manera, si hay alguien que está dispuesto a volver a intentarlo, sepa a qué atenerse. Nosotros estamos muy a favor de que Valtonyc, por ejemplo, el rapero, se quede en Bélgica para siempre. En este caso, ¿no podrían ustedes desde Vox ayudarnos para que no vuelva? Es que tampoco hace falta mucho, tampoco hace falta que esté aquí, ¿no? ¿Por qué no librarnos de cierta gente? Si se van ellos voluntariamente, no lo sé. Sí, no es imprescindible, ¿no? No es imprescindible que vuelva a España. Es más, en Bélgica, que está ahora de moda, pues a lo mejor el gobierno de España debía plantearse, a lo mejor instalar allí una prisión y que de alguna manera pues todos los que quieran... ¿Qué tiene Bélgica? ¿Qué tiene Bélgica? Que todo el mundo quiere ir allí ahora mismo. Bueno, todo el mundo, todos los delincuentes quieren ir allí. ¿Qué tiene? Pues no sé, bueno, sí es lo que tiene. Tiene una situación interna muy complicada, tiene un sistema judicial que ha sido amparador de terroristas y de golpistas y desde luego no es tanto una cuestión de la propia Bélgica, sino de que la Unión Europea, si realmente fuese fuerte, tomase cartas en el asunto y obligase a Bélgica a equipararse al resto de los países de Europa. Necesitamos para eso hacer una oposición en Bélgica, una oposición no, en la Unión Europea me refiero. Necesitamos para eso llegar al Parlamento Europeo, necesitamos representantes, porque es que hay movimiento en el Parlamento Europeo para conseguir que Bélgica deje de ser este santuario. Es complicado porque el Parlamento Europeo, las funciones que tiene son, no diré simbólicas, pero desde luego la influencia que tiene para tomar decisiones a nivel de lo que es las instituciones europeas es bastante mejorable, ¿no? Pero bueno, en fin, por ahí se empieza. Bueno, ahí se empieza. Dentro de un año lo podremos ver. Le queda un año a Vox para recoger todos los frutos que ha estado sembrando este tiempo. Va a ser complicado, muy complicado, estoy convencido, porque los españoles también tienen un voto conservador en ese sentido. No dan oportunidades a cosas nuevas. Sí, y desde luego un año da para mucho, entonces efectivamente habrá que ir paso a paso a ver cómo evoluciona pues las sensaciones de los españoles de cara a que su voto sea un voto responsable, sea un voto que no olvide, como pasó por ejemplo con UPyD, que todas sus acciones judiciales es verdad que fueron olvidadas por los españoles en el momento importante y bueno, esperamos que en este caso no ocurra así. Vamos a hacer una pregunta, bueno, no es una pregunta, es algo que hacemos siempre a los invitados que vienen aquí a Gracias por Nada. Ahí tiene un teléfono rojo delante de usted y tiene una oportunidad que a mí me encantaría, por la que yo pagaría bastante dinero si lo tuviera para eso. Es llamarse a sí mismo cuando tenía 18 años y aconsejarse algo. Si no le importa, coge el teléfono, márquese su número de teléfono si es que se acuerda de su casa y dígase algo. Yo me acuerdo del teléfono de mi casa de cuando yo tenía 18 años. Nunca lo olvidaré, no lo pienso decir. Pero yo me lo he inventado, pero yo creo que lo cogeré dentro de 18 años. Sí, hombre, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Pedro, pero después de pasar tanto tiempo. Cuéntame. Cuéntele usted algo. Cuéntele usted. No, pero no me digas lo que te ha pasado hoy en el instituto, no me cuentes hoy lo que te ha pasado en la calle, no me cuentes tampoco que estás disgustado con toda la gente alrededor. Mira, vamos a ver, Pedro, yo te recomiendo porque lo vas a sufrir y lo vas a ver pasado el tiempo, que no siempre tienes razón, no lo olvides. Bueno, te voy a dejar que sigas hablando, porque si no paras. Deja un momentito que voy a hablar yo un momentito con él. Pedro, sí, José Antonio Fuster, no me conoces, ya me conocerás en el futuro dentro de 30 años. Te digo una cosa, hemos llegado al final de Gracias por Nada y te doy las gracias por estar aquí, te doy las gracias a tu yo de dentro de 30 años y te emplazo para el próximo Gracias por Nada. Gracias. Opa.